Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Continuando con los trabajos de este cuarto Congreso Internacional de Justicia Penal y Política Criminal, a continuación escucharemos la disertación de la maestra Lorena Rodríguez Dávila, que bajo el título Mitos de la investigación psicológica forense en el sistema de justicia penal, desarrollará. Antes de dar la palabra a nuestra conferencista, me permito leer una breve síntesis curricular de su hoja de vida. La maestra Lorena Rodríguez Dávila estudió la licenciatura en psicología. Cuenta con maestría en psicoterapia breve sistémica, así como en psicología criminal y forense, además de diplomarse en temas de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, tortura, género y discapacidad. Ha trabajado como terapeuta, investigadora forense y consultora técnica en el Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León y en la Fiscalía General de Aguascalientes. Como docente, ponente y capacitadora, ha compartido temas relacionados con la investigación psicológica forense, con enfoque en derechos humanos y perspectivas diferenciales para el abordaje de violencias en diversas ciudades de México y Guatemala. El día de hoy coordina el Departamento de Psicología Forense de la Fiscalía General de Aguascalientes. Aprovecho, antes de ceder el uso de la voz a nuestra conferencista, comentarles y recordarles que en el apartado de comentarios vayan desarrollando las preguntas que desean que sean contestadas en el marco de esta conferencia. Recuerden que por cuestiones técnicas de tiempo es probable que no podamos desahogar todas y cada una de las cuestiones de interés para ustedes. Sin embargo, aquellas que puedan desarrollarse dentro del transcurso de la conferencia, así serán. Y las que no, de la misma manera, en el foro que hemos utilizado, serán respondidas. Muchas gracias. Entonces, le damos la más cordial bienvenida a la maestra Lorena Rodríguez Dávila. Maestra, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Evidentemente tengo que empezar agradeciendo de todo corazón la invitación. Es un gusto y una fortuna compartir este espacio con esta generosa invitación del doctor Eloy y que con gran esfuerzo genera estos espacios de compartir. Entonces, es mucho gusto de estar por acá con todas ustedes. Yo escogí este tema de los mitos de la investigación psicológica forense justamente porque a través de la práctica hemos observado, mis colegas y yo, cómo se han reproducido ciertas creencias que implican a su vez ciertas prácticas que condicionan el actuar de las personas que intervienen en el proceso o en los procesos penales. Entonces, resulta de especial importancia, según yo estoy compartiendo pantalla, si no, me avisarán, por favor. Entonces, a partir de esto es que resulta de especial importancia la labor de los peritos o de las peritas que representamos a cierta materia y que finalmente podemos llegar a estar compartiendo hallazgos de investigaciones científicas, por ejemplo, que resultan contraintuitivos. Entonces, justamente esto que nos dice Karl Popper, padre del falsacionismo, que la ciencia debe empezar con los mitos y con la crítica de los mitos, ¿no? Para poder trasladarnos a otros espacios de discusión. Uno de los mitos más relevantes que hemos visto reproducidos a lo largo del país y en Latinoamérica tiene que ver con la detección de mentiras y tiene que ver con una
fascinación que hay acerca de este tipo de tema, ¿no? Muchas personas que han invertido muchísimo dinero, tiempo, esfuerzo en conocer acerca de esta temática, con pues el deseo, la ilusión, la esperanza de que de que existan pues prácticas que posibiliten este objetivo, ¿no? De la detección de las mentiras. Y esto hablo en general de todas las personas que intervienen en el proceso, no solamente psicólogos y psicólogas. Y quisiera empezar un poco definiendo algunos de los conceptos que se han manejado en psicología forense y que conllevan distintas connotaciones o incluso distintos tipos de estudios. En general, casi siempre se habla de planteamientos de las personas solicitantes, Ministerio Público, Defensa, que tienen que ver con veracidad. Afortunadamente, en el Estado, en Aguascalientes, pues se ha podido trascender de esta cuestión, pero comúnmente es un concepto o una noción que se sigue presentando en los tribunales a lo largo del país. Entonces, este concepto de veracidad justamente llega a ser una verdad histórica a partir de de los consensos a los que se llegan por parte de los tribunales, ¿no? Y que tiene que ver con una correspondencia entre pues el testimonio, los testimonios de las personas víctimas y los hechos que se analizan a partir de la evidencia física, científica, testimonial, documental. La credibilidad, que es otro concepto, tiene que ver con ciertas cualidades del testimonio que se dan como resultado de analizarlo conforme a estándares, conforme a investigaciones, a hallazgos que se tienen que hacen la diferencia entre relatos que se corresponden con la memoria y relatos que se corresponden con alguna cuestión construida, inventada, imaginada. Regularmente estos estándares van desde el contenido, desde lo cualitativo del testimonio y las características que supone que venga de un origen externo, de algo percibido, experimentado, vivenciado, y desde lo psicosocial, que son características que tienen ciertos fenómenos sociales, como por ejemplo el abuso sexual infantil, la violencia de género, etc. Y cuando se habla de confiabilidad, tiene que ver más con un análisis de las variables que están asociadas a la emisión del testimonio, todo lo que está alrededor, la manera en la que fue obtenido, a lo mejor posibles motivaciones para efectuar una falsa alegación de violencia, los tipos de entrevista que se utilizan para obtenerlo, etc. Entonces, son tres pues conceptos fundamentales para hablar de psicología del testimonio, por ejemplo, para empezar un poco a aterrizar esta parte de la detección de mentiras, que son diferentes, que vale la pena diferenciar y que un poco se ha podido estudiar. Parte de lo que conocemos acerca de los avances científicos en la detección de mentiras tiene que ver con el contexto. Y esto es que como se los coloqué en la presentación, las mentiras no se detectan a partir de indicadores conductuales, de este llamado lenguaje no verbal, sino más bien a partir de información contextual, ¿no? Hay muchísimos investigadores que han realizado esfuerzos pues muy grandes para revisar esto y que actualmente ya se ha trascendido esta parte del lenguaje no verbal o de cuestiones asociadas a los afectos de las personas víctimas de violencia, que ahorita más adelante vamos a hablar un poco más de eso. Y por ejemplo, las formas en las que se reproducen estas creencias, estos son unos de los ejemplos en los que se manifiesta, que es, por ejemplo, la llamada técnica kinésica o la kinesiología, ¿no? Como esta especie de lectura del lenguaje no verbal de las personas y que concluye a partir del mismo como fundamento principal, ¿no? Básicamente decir que que una persona víctima de violencia no está relatando, su relato no es creíble o no es confiable porque no hizo suficientes ademanes, por ejemplo,
ese tipo de cuestiones, o no resulta que no está lo suficientemente triste como para la persona evaluadora. Cuestiones que tienen que ver con microexpresiones de Paul Ekman, toda la literatura de Paul Ekman, que más bien va encaminada a cuestiones que tienen que ver con la comunicación humana, por ejemplo, con la autorregulación emocional, y no tal cual para un estudio. De hecho, si ustedes revisan la literatura de Paul Ekman, tal cual pueden descargar sus PDFs y ponerle control V, me parece, o control F, y no van a encontrar en ninguna parte la palabra forense, y si la encuentran es para dar algún ejemplo aislado. Las llamadas claves oculares o claves de acceso ocular, que tienen que ver con que si la persona mira hacia cierto lado, es que neurológicamente hay cierto tipo de activación y entonces la persona está construyendo o está imaginando en ese momento. Y si la persona voltea hacia el otro lado, entonces quiere decir que está recordando, ¿no? Y realmente, de hecho, vamos a compartir con los doctores Coronado y Turbi. Ellos justo lo mencionan en una de sus publicaciones de Psicología de la Mentira. Y tiene que ver con esto, de que no hay técnica, no hay procedimiento, no hay tecnología capaz de determinar con total precisión si alguien está mintiendo o no. Hay múltiples estudios que hacen referencia a esto, de cómo pues, han sido mitos reproducidos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, aquí hay otro de microexpresiones. Y que pues más bien esto es, algunas de estas son técnicas pseudocientíficas, otras yo francamente las llamaría como cuestiones de fantasía, pero que finalmente su efecto por esta fascinación de la detección de mentiras, por lo subjetivas que resultan las técnicas y lo apropiables para cualquier tipo de profesional, además de que pues, es susceptible de acomodarse hacia cualquier pues, narrativa o cualquier intención en la investigación, y produce efectos bastante lesivos para todas las personas, tanto víctimas de violencia como personas que están siendo pues, investigadas, juzgadas, sentenciadas. Otros ejemplos de estos tipos de técnicas es, por ejemplo, el polígrafo, ¿no? que justo los autores lo manejan, ¿no? Casi los mayores defensores de la cientificidad del polígrafo, pues más bien dependen financieramente de él, ¿no? Estas cuestiones de análisis de estrés de la voz, entre otros. Todas estas son creencias que sí, a mí me encantaría escuchar, ojalá que alguien pudiera comentar como de, ay, esto ya es del pasado, ¿no? No tiene sentido que lo sigamos discutiendo, pero la realidad es que a la fecha se siguen emitiendo, se siguen llevando a cabo investigaciones y se siguen emitiendo sentencias a lo largo del país con este tipo de investigación como base. Y bueno, aquí me parece importante para desmitificar un poco esta parte, hablar acerca de la memoria y de aparte, además de la investigación del contexto, que creo que yo aquí que es lo más importante en este pues, trabajo de investigación científica y de investigación forense criminal. Les recopilé estos puntos clave acerca de la memoria. Uno de ellos tiene que ver con que los recuerdos son registros de las experiencias que tienen las personas en ciertos hechos o en ciertos eventos. No son los eventos mismos o no son los hechos mismos. Esto resulta relevante cuando se piensa en o se tiene la creencia de que la memoria funciona como un registro de video, como una especie de videograbación, cuando pues de hecho la realidad es justamente todo lo contrario, ¿no? Los recuerdos también son resultado del conocimiento de la vida de la persona, ¿no? De su ocupación, de su contexto, en general de las experiencias previas que ha tenido. Entonces, va a recibir un impacto por todo esto y es importante que tengamos conocimiento de estas partes de la vida de las personas, ¿no?
Otra cuestión importante es que recordar es un proceso constructivo y reconstructivo y por lo tanto es propenso a los errores y propenso a influencias de los entornos en donde ocurren estas recuperaciones a lo largo del tiempo. Los recuerdos de eventos vividos están siempre incompletos. Justamente los recuerdos que son bastante exactos y que se recuerdan, por ejemplo, fechas, lugares, otras personas, múltiples elementos acorde a lo que ha atravesado por los sentidos, casi siempre son inusuales. Los recuerdos tienden a ser más fragmentarios, por decirlo de alguna manera. Y a su vez, los recuerdos también resultan atravesados por tanto la etapa del desarrollo, niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad, categorías sospechosas de discriminación, personas que digamos, no pertenecen a este paradigma de ser humano único, universal, y que han tenido experiencias de opresión, por ejemplo, resultan sus testimonios atravesados por esto. Y a su vez, los testimonios y los recuerdos van a resultar atravesados por los procesos de judicialización que pueden generar incluso cambios totales de 180 grados en los testimonios. Entonces es una variable que habrá que tener en cuenta a la hora de llevar a cabo este tipo de estudios. Otra cuestión bastante importante, hablando de contexto y cómo esto es en este momento la alternativa para las investigaciones acerca de los testimonios, tiene que ver con un mito bastante difundido que es el de pues, la revisión de la carpeta de investigación y cómo los peritos pueden llegar a contaminarse a partir de esto, que es algo que no puede estar más errado. Entre más información se cuenta y entre más amplia se puede hacer la investigación, cualquier perito y cualquier profesional que intervenga en un proceso puede llegar a ser más objetivo. Parte de lo que se habla en estas investigaciones de que el contexto es una mejor forma de arribar a la verdad que cualquier indicador o conjunto de indicadores de lenguaje no verbal o conductual, nos habla de que nos permite mayores índices de acierto, ¿no? Y naturalmente tendría que anticiparme a que esto se tome como que ante mínimas contradicciones ya se tendría que estar desacreditando los testimonios. De hecho, justamente lo contrario. Testimonios que son iguales y que coinciden en su totalidad son testimonios que no se corresponden con registros de memoria, por ejemplo. Si buscamos contradicciones entre las personas en una investigación, las vamos a encontrar todas y cada una de las veces. En el caso de psicología forense, una práctica muy importante que se lleva a cabo es la entrevista de fuentes colaterales. Y ante esto, en ocasiones hay ciertas reacciones que tienen que ver con que no es el trabajo del psicólogo y de la psicóloga valorar los testimonios de las personas testigos, por ejemplo. Y justamente no es el trabajo y no es lo que se está haciendo. Más bien se están contemplando fuentes de información colaterales para revisar consistencia externa, pero no se le da un valor a estos testimonios. Y justo estas aproximaciones que se realizan es por la literatura que ha marcado que la mejor forma de abordar este tipo de problema es con enfoques integrales, de una manera holística, contemplando el contexto global de las personas, muchísimo más, por ejemplo, cuando estamos hablando de niños, niñas, adolescentes. Entonces es importante no solamente conocer los hechos, las personas que están involucradas, directa o indirectamente, sino también el antes y el después de los hechos. Por acá les he colocado algunas referencias. Y bueno, en esta parte de mitos que tienen que ver con las reacciones que se tienen ante las violencias, resulta especialmente preocupante que
se sigan reproduciendo estas creencias de que alguien víctima de violencia tendría que responder a esa violencia de manera estática o estereotipada. Parte de las pues, clasificaciones que se han intentado hacer pues, desde la literatura y desde la ciencia tienen que ver con estas categorías todo esto que aparece en la diapositiva son reacciones susceptibles de llevarse a cabo por una persona ante la violencia. Por ejemplo, es posible que la persona pelee, pues directamente que se enfrente ante la amenaza, que se defienda físicamente, que ataque a esta fuente de estrés, o incluso autolesionarse. Por ejemplo, eso también. La hostilidad es una respuesta bastante común ante la victimización o ante la revictimización, no solamente ante las personas, digamos, al sujeto activo, a la persona que perpetra estos hechos de violencia, sino también hacia quienes, entre comillas, intentamos ayudar. La hostilidad es una respuesta con la que tendríamos que saber trabajar. Respuestas de huida, por ejemplo, retirarse ya sea física o mentalmente, que la persona se disocie. Estas respuestas de congelación, por ejemplo, que se pierde el funcionamiento, ya sea de todo el cuerpo de algunas partes aisladas, no poder hablar, no poder moverse. Respuestas de hiperactivación, que se dé un estado de vigilancia constante. Un cierto conjunto de respuestas que se le ha llamado inundación, que tiene que ver con desbordes emocionales, de llanto, por ejemplo, de gritos, desmayos, por ejemplo, vómitos, dolores corporales inaguantables, o por ejemplo un sueño incontenible y que tiene en ese momento pues las personas se quedan dormidas. Y otra respuesta que a mí me parece una de las menos difundidas y que más, no quiero decir curiosidad, más bien es desconfianza o es sospecha, es la de adulación, que la persona se coloque o se manifieste una posición sobrecomplaciente de la persona, con la persona que la está agrediendo, ¿no? Que intente bromear, que se ría, incluso en las entrevistas psicológicas eso puede llegar a ser común, durante los testimonios también, ante el Ministerio Público, ante el órgano jurisdiccional, que las personas se rían, que a lo mejor se ofrezcan cierto tipo de intercambio o cierto tipo de acuerdo con la persona que está agrediendo, etc. Entonces, actualmente la discusión de las reacciones a la violencia sigue estando en respuestas esperadas que resulten estereotipadas. Y una parte de la discusión que ya debiera trascenderse tiene que ver con por qué la persona tardó tanto en denunciar, o por qué no denunció en tal o cual momento, o por qué no dijo todo en una primera entrevista o en una primera manifestación. Y parte de lo que nos marca la literatura es justo esto que les pongo por acá. En ocasiones hay falta de red de apoyo, se piensa que las instituciones no van a responder o no van a creer. Realmente denunciar es un proceso bastante complejo que no es, yo le digo, no es un camino de azúcar, flores y muchos colores. Realmente es un proceso muy complicado, que intenta no serlo, ¿no? A partir de este acercamiento que las instituciones han intentado o hemos intentado tener con la ciudadanía, pero estamos en ese camino. Entonces no es una tarea sencilla para una persona enfrentarse a todos estos procesos que más que sujetos de derecho los colocan y las colocan como objetos de prueba. Temor a represalias por parte del agresor, que vaya a darse cuenta, en general y sobre todo con violencia sexual, estigma, vergüenza, miedo, en muchas ocasiones ni siquiera reconocer que lo que le está pasando a la persona es violencia sexual, ¿no? Sobre todo con las mujeres hay muchísimas creencias acerca de la sexualidad masculina que terminan por condicionar la sexualidad femenina, ¿no? De ciertas necesidades o impulsos irrefrenables de una pareja, por ejemplo, o de un hombre, que pues justifican y minimizan que tenga
dominio sobre la sexualidad de la víctima. Y bueno, en este punto es muy importante dimensionar las afectaciones centradas en lo psicosocial. Comúnmente se realizan desde lo clínico y más bien pues este es otro mito, ¿no? Que si una persona no presenta afectaciones clínicas o algún trastorno clínico diagnosticable, criterios de algún manual de clasificación de enfermedades o de trastornos mentales, quiere decir que entonces no tiene afectación, lo cual no puede ser más errado y resultaría hasta incluso discriminatorio. Necesitamos dimensionar la complejidad que tienen los impactos de la violencia en las personas y cómo en muchísimas ocasiones arrasan con las áreas de desempeño de la vida de las personas. Los diagnósticos no siempre ayudan a identificar la fuente del sufrimiento. Justamente en el ámbito forense y en el ámbito penal, muchísimas veces lo que se requiere es eso, es de dónde viene, no tanto un diagnóstico diferencial, no tanto diferenciar entre trastornos, sino más bien de dónde vienen, ¿no? que se le llama también etiología diferencial. Y en estos puntos, pues hay una falta de miradas que sean plurales y que se hagan reflexiones intradisciplinares, porque eso es algo que yo a veces digo así como de, ay, híjole, si no hemos podido reflexionar a nivel intradisciplinar, pues cómo nos ponemos todavía a discutir con compañeros y compañeras de otras disciplinas, ¿no? Que bueno, es algo que de todos modos tiene que llevarse a la par, pero como hacen falta pues estas reflexiones críticas acerca de nuestra forma de percibir y abordar los problemas, ¿no? En esta parte también es muy importante retomar esta responsabilidad política que tienen las ciencias sociales y las ciencias de la salud, ¿no? Casi siempre resulta incuestionable la palabra de un psicólogo, de una psicóloga, de un médico, de una médica, cuando se tratan de este tipo de cuestiones. La misma prueba pericial pues es colocada en pues, un lugar de ciencia y todo lo que eso representa, ¿no? Acerca de ostentar, ¿no? Estos conocimientos aparentemente inamovibles, ¿no? Porque sí, claro que una característica esencial de la ciencia es el cuestionamiento, pero después cuando se traslada a este tipo de espacios resulta pues, dogmática, ¿no? Inamovible. Entonces es necesario tener a la persona y a su contexto en el centro de la discusión todo el tiempo. Y bueno, aquí me parece bastante importante resaltar el protagonismo social que han adquirido las disciplinas pues, de la psiquiatría y de la psicología, ¿no? Cada vez más están difundiéndose incluso el tipo de lenguaje, ¿no? que se utilizan en las disciplinas, ¿no? Ya escuchamos a personas que hablan de trastornos como pues es que me siento deprimida, ¿no? Es que esta persona es bipolar, entonces se empiezan a manejar este tipo de lenguajes, a popularizar todas estas nociones y un poco ha facilitado que las personas puedan hablar de sus pues, subjetividades, ¿no? De sus formas de vida particulares. Y bueno, a través también de los medios de comunicación hay muchísimos y muchísimas profesionales que pues, tanto se promocionan como promocionan la disciplina y entonces luego se vuelve o luego existe pues a partir de todo este contexto social, histórico, cultural de pues que se presenten de manera dogmática ciertos conocimientos, porque también los psicólogos y las psicólogas luego, también dependiendo de un tipo de entorno, podemos ser muy susceptibles a hablar con bastante suficiencia, ¿no? Con bastante seguridad. Y a veces esto es acerca de principios, de nociones que no han sido necesariamente comprobadas y que esto justo que terminan siendo discriminatorias en ciertos contextos. Por acá les puse una caricatura, un cartón, que me parece bastante ilustrativo de todo esto, ¿no? De cómo casi siempre se descontextualiza a las personas, sobre todo en los procesos
legales, ¿no? Ah, pues este koalita tiene un problema de salud mental, ¿no? Y pues no tiene árboles alrededor, no hay un ecosistema, un entorno propicio para que esté por allá, ¿no? Entonces, esto se hace todo el tiempo por parte de psicólogos, psicólogas y otras profesionales en este ámbito. Me voy a ir un poquito más apurada, si es que no lo estaba haciendo ya. Y bueno, a través de todo este proceso de reaccionar a la violencia y de reaccionar a las formas en que se intenta gestionar esa violencia, se da muchas veces este fenómeno de retractación y que tiene o que tendría que, dependiendo de la situación, pero en la experiencia que hemos tenido por acá, casi siempre la retractación apunta a una forma de autocuidado. Por supuesto que hemos visto situaciones más bien de retractación en donde pues se apunta a que los hechos no han sucedido y que más bien había otro tipo de motivación, etcétera, pero como comúnmente sucede tiene que ver con esto, con personas aceptando el silencio y negando las violencias como fuente de seguridad para ellas mismas, para sus familias. Y es muy importante que no interpretemos estos testimonios desde los mitos, ¿no? De este mito de la mujer vengativa, de la mujer perversa, de la mujer despechada, ¿no? que son de los más comunes, y encargarnos de que los procesos legales apunten a ser afectivos, porque solo así van a poder ser efectivos, ¿no? Porque luego también todo lo queremos resolver con derecho penal y la realidad es que las víctimas cada vez más, sobre todo cuando son personas víctimas de alguien con quien tienen un vínculo afectivo, cada vez más están pidiendo que el problema se resuelva de manera restaurativa, no punitiva. Y bueno, naturalmente este tipo de situación de retractación conlleva un mayor riesgo por la responsabilidad que incrementa de protección al estar la persona también minimizando pues, los efectos que todo eso pueda tener. Entonces, resulta de especial relevancia que se estén abordando las afectaciones desde lo psicosocial, desde el proyecto de vida, desde la identidad y no tanto desde lo clínico, lo psicopatológico, desde la personalidad, por ejemplo. Entonces, es por esto que también se apunta en las reparaciones integrales del daño a una cuestión más amplia que la psicoterapia. Actualmente, la reparación de daño es sinónimo de cuántas sesiones necesita esta persona, lo cual, de terapia para sanar, digamos, lo cual es pues contrario a una reparación transformadora, tanto para esa persona como a nivel comunitario y social. Y que abordarlo desde estas nociones de proyecto de vida y de identidad nos ayudan un poco a trascender esto. Como parte de los fenómenos que se observan en la práctica y que tienen que ver con la falta de estudio de estas respuestas ante la violencia, son estos tres que les voy a mencionar, que es la utilización en conflicto parental, la utilización de hijos e hijas en conflicto parental, la instrumentalización, igual, de hijos e hijas en el conflicto parental, y el síndrome o el llamado síndrome de alienación parental. En el caso de la utilización, que hay un documento fabuloso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lo explica bastante bien, tiene que ver con un fenómeno en donde ambas personas cuidadoras o las personas cuidadoras, regularmente papá y mamá, priorizan las necesidades que se tienen como adultos o como personas que resultan expareja, contrario o en contraposición a las necesidades infantiles, ¿no? Y hay alianzas, hay estrategias para sobrevivir, no es tanto que se quieran dañar unos a otros, sino que más bien están a favor de sí mismos, ¿no? Y se inmiscuyen por ahí las realidades a veces excluyentes de ambos progenitores, ¿no? Y cada miembro de la familia juega un rol en esto. Y, por ejemplo, en el caso del llamado síndrome de alienación parental, que se describió por Richard Gardner, por allá de los 80s,
se habla de una especie de, que es algo que comúnmente realiza la madre, en donde aliena intencionalmente y lleva a cabo una especie de campaña de desprestigio de el otro progenitor para que sea rechazado por el niño, niña o adolescente. Entonces, se habla de un trastorno mental que tienen las madres para, que las invalida para ocuparse de sus hijos y que realizan un poco wash, como dicen, un lavado de cerebro. Entonces, estas frases que vienen aquí son extraídas de las publicaciones de Gardner y que son cuestiones más bien asociadas a la pedofilia y que han funcionado como fundamento legal para proteger a las personas que son agresoras de la infancia, ¿no? Y incluso a través de las entrevistas de psicólogos y psicólogas se sesga hacia esto, ¿no? Como de, pero entonces tu mamá no, tu papá le ha hecho daño a tu mamá, por ejemplo, tu papá ha golpeado a tu mamá, ok, entiendo, me queda claro porque tú me lo estás relatando, pero a ti, ¿qué te ha hecho específicamente? ¿A ti te ha pegado? ¿A ti te ha insultado? Y entonces el niño puede decir que no, porque puede ser que así sea. Pero algo importante que habrá que contemplar es que violencia ejercida hacia la persona cuidadora principal es violencia directa hacia ese niño o niña, por lo amenazante que resulta para su supervivencia este tipo de actos. Y el fenómeno de instrumentalización, que vaya, los tres, vamos a decirlo así, son diferentes. Más bien, el síndrome de alienación parental está más asociado a una cuestión de instrumentalización o de utilización. Y en el caso de la instrumentalización tiene que ver con que existe violencia de género inmiscuida, como este supuesto que les comentaba hace un momento, de que una persona que agrede o que es generadora de violencia utiliza a los hijos o hijas como vehículo para seguir ejerciendo violencia normalmente hacia la madre, ¿no? Como lo único que les queda en común. Entonces, estos fenómenos comúnmente no son conocidos y tienden a pues minimizarse y luego inmiscuirse también un montón de violencias de género acerca de las maternidades. Entonces, y aquí en este punto me gustaría compartir con ustedes este concepto de praxis alienada que lo plantea Horacio Riquelme en su trabajo de ética profesional en tiempos de crisis, y que esta praxis alienada puede llevarse a cabo en cualquiera de las profesiones, pero resulta de especial relevancia en las profesiones que tienen que ver con salud, médicos, médicas, psicólogos, psicólogas. Y se realizan pues gestiones ideológicas en donde se minimizan las violencias, en donde se habla de eufemismos, en donde pues existen ciertas actitudes que permiten que la violencia que ha sido ejercida por alguna otra persona se coordine con los profesionales, ¿no? Entonces es un colocar las metodologías científicas al servicio de la injusticia, porque, y esto tendría que hablarse, la ciencia no es ideológicamente neutral, la ciencia justo está en las interpretaciones, y las interpretaciones se dan también producto de sesgos y producto de socializaciones. Entonces permiten, o esto genera un contexto que posibilita que se conserven los órdenes pues adultocentristas, patriarcales, racistas, heteronormativos, etcétera, que colocan en desventaja a unas personas por sobre otras. Entonces, nos ha resultado muy útil este concepto de habitus de Bourdieu, que tiene que ver con que se compartan esquemas a través de los cuales se va a ir percibiendo el mundo, pensándose y actuando en él, ¿no? Nos habla de ciertos patrones de interacción, ciertas estrategias de comunicación y sometimiento que se dan en cierto campo específico. Por ejemplo, hay un hábitus médico, hay un hábitus psicológico, un hábitus docente, ¿no? Ciertas prácticas específicas de
disciplinas y que convergen con otros tipos de hábitos, como por ejemplo el de género, ¿no? Y la verdad es que esto como da para muchísimo más, pero habría que ser conscientes de las implicaciones que tienen estos hábitos para la forma en la que ejercemos nuestra disciplina y no solo esto, porque vaya, tiene que ver con el tipo de vínculo que generamos con las personas que atendemos como operadores y operadoras o intervinientes en el proceso penal, sino también nos va a permitir visibilizar cuando existen asimetrías de poder, que esto es muy importante. Una frase que yo intento repetir todo el tiempo es esta que se las puse aquí en el cuadrito verde: la consecuencia operativa de la asimetría es la obediencia. A partir de estas conductas de obediencias que tenemos ante las personas que nos representan un poder mayor o algún tipo de autoridad o con algún tipo de responsabilidad, deber de protección, por ejemplo, de cuidado, se genera una imposibilidad de construir consensos y de compartir significados a través de estas desigualdades o de estas asimetrías, ¿no? Y que se van a ir transmitiendo a nivel cultural, tanto a través del discurso, pero también a través de ciertos hábitos, de ciertos gestos y de ciertas acciones que tienen significado, aunque no necesariamente tengan la intención de significar. Por ejemplo, un niño que observa que su agresor es tan querido por la comunidad que le dan dinero, por ejemplo. Entonces es algo que la persona que le da dinero tal vez al agresor pues no lo configura como algo de ente o de poder, ¿no?, delante del niño, pero que pues es un efecto, ¿no?, de ese tipo de acciones. Entonces cuando hablemos de violencias es necesario hacerlo en términos de relaciones que se dan en un contexto y en espacios diversos de interacción humana, ¿no? De otra manera, ciertas conductas y ciertas reacciones a la violencia no van a tener sentido, ¿no? Mujeres que han sido abusadas sexualmente por parte de sus médicos en el consultorio y que salen y pagan la consulta, por ejemplo. Son cosas que pueden llegar a no tener sentido, pero cuando observamos el contexto, sobre todo que tiene que ver con asimetría de poder, que tiene que ver con obediencia, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Hay un clásico ejemplo de, pues, si observamos una paloma que pica y pica y pica cierto botón y que cada vez que le pica recibe descargas eléctricas, pues vamos a pensar que la paloma está loca, ¿no? Pero si luego nos damos cuenta de que si le pica 50 veces le dan comida y es su única forma de obtener comida, pues un poco tiene sentido, ¿no? Entonces, y parte de lo que habría que cuidar en esta cuestión de praxis alienada tiene que ver con un objetivismo, ¿no?, o con un cientificismo que va a pasar a constituir una forma violenta de acceder al conocimiento, de una violencia epistemológica. Retomo aquí un análisis que a mí me parece muy útil de esta cuestión de la objetividad o del objetivismo, que tiene que ver con el término de objeto, ¿no? Denota algo de lo cual nosotros no participamos, que resulta que está ahí, que lo podemos poner casi que en una probeta y lo podemos estudiar. Realmente no es algo que podamos hacer con la violencia. Pues esta misma autora, Christensen, dice, pues si quieres saber acerca del agua, pues igual no le preguntes a los peces, ¿no? Y me parece que es muchas veces parte de lo que complejiza y lo que dificulta nuestro acercamiento a las situaciones de violencia que viven las personas, ¿no? Entonces, y como esta palabra objeto, esta palabra latina y del prefijo ob, que indica que se está sobre, encima, superpuesto, pero también en una situación frontal, ¿no? Por eso palabras como obediencia, oír al que está sobre o frente a nosotros, obsceno, lo que está por sobre o frente a la escena,
lo que molesta al espectador, obstáculo, lo que está sobre el camino, interfiriendo el camino o el recorrido, y hectum, que deriva de yacere, que es lanzar o tirar, ¿no? Eyectar, inyectar, eyacular, proyectar. Entonces, el objeto, pues es aquello que está arrojado y lanzado enfrente de un sujeto. Entonces, como les decía, pues la sociedad no es algo que está, pues, y la violencia tampoco es algo que está lanzado frente a nosotros y que podemos analizarla pues, desinteresadamente y acríticamente y sin sesgos. Entonces, luego definir lo que es violencia y lo que no es violencia involucra decisiones epistemológicas de cómo accedemos a eso. Entonces, esta autora nos propone esto, de que es necesaria una supervisión, ver más allá y también como en este sentido de acuerdos pues intersubjetivos, ¿no? No hay nada que esté, no hay algo predeterminado más bien o que asumamos como predeterminado que no sea convencional. Entonces valdrá la pena pues discernir estas condiciones epistémicas, culturales, históricas, bajo las cuales en ese momento vamos a definir algo como violento o no violento. Entonces, asumiéndonos personas que estamos observando, pero que a su vez nos configuramos dentro del observado, ¿no? Saber y poder van de la mano, es lo que nos dice ella, y estas son cuestiones ineludiblemente políticas, y no nos podemos pues extraer de esta parte, ni o más bien de que necesitamos un proceso de deconstrucción de la violencia, de deconstrucción de las formas que tenemos de adquirir conocimiento para empezar a abordar estas discusiones desde otro lugar, ¿no? Requiriendo destrezas reflexivo-deconstructivas, ¿no? Y bueno, hay múltiples obstáculos que nos van a dificultar acceder a esto, pero la forma pues que un poco nos ha funcionado a través del tiempo pues tiene que ver con ser críticos y críticas y participar en discusiones intradisciplinares y transdisciplinares para de esta forma un poco evitar la injusticia testimonial, que es un término chileno que a mí me ha gustado mucho cómo lo han abordado, porque tiene que ver con pues esta forma de vulneración que se da cuando se niega, digámoslo así, el crédito epistémico que tienen las personas para poder hablar de lo que les sucede, ¿no? Y que todo esto resulta consecuencia de los prejuicios y el impacto a la subjetividad de quien está escuchando y se supone que tendría que estar evaluando su competencia, su sinceridad, su credibilidad. Bueno, esta injusticia testimonial sucede descontextualizando pues este testimonio o este relato, esta narrativa. Una forma también de evitar y de ir en el camino que tiene que ver con encontrar formas más restaurativas de abordar los problemas, incluso porque puede llegar a haber prácticas restaurativas, aunque la finalidad del proceso sea punitiva. Esto se puede hacer a partir de vinculaciones, que haya, porque más bien lo que creo que existe es una negación por parte de los y las profesionales que intervenimos en los procesos de cómo generamos vínculos con las personas víctimas de violencia y las personas pues investigadas, acusadas, sentenciadas por violencia. Tendríamos que llevar a cabo estos procesos afectivos para que sean efectivos, contemplando las realidades y contextos de todas las personas. Entonces, finalizo con esta frase que me gusta mucho de Merarque, un filósofo español,
que nos habla de que el conocimiento, pues más que un medio para saber, es realmente un instrumento para convivir. Entonces, estamos en esa línea, ¿no? Y de la importante, pues, desmitificación que se da a partir de esta divulgación del conocimiento y de los roles que se tienen en cierto proceso, en este caso, pues, el penal. Y les comparto por aquí mi correo para cualquier duda, reclamo, que bueno, a lo mejor que no se alcance a dar en los comentarios. Y pues les agradezco mucho por la compañía, por la escucha. No me hicieron así como que la señal de los 5 minutos, entonces quiero pensar que estoy a tiempo, o más bien me puedo poner a hablar de alguna otra cosa, pero más bien me encantaría escucharlas y escucharlos. Muchas gracias, maestra Lorena Rodríguez Dávila. A continuación, siguiendo el esquema que tenemos dispuesto dentro del Congreso, tenemos una pregunta que hace Maripaz y señala lo siguiente: ¿cómo cambiar el maltrato que reciben las víctimas en las fiscalías estatales? Si el primer contacto regularmente trata de atribuirles la culpa de lo que sufrieron. Claro, parte de lo que a lo que me ha llevado a la reflexión tiene que ver con que casi siempre se piensa la resolución de problemas en las instancias públicas de todo tipo, de salud, de justicia, en general, se piensa desde lo gerencial, como desde una lógica, como desde una lógica logística, ¿no? De primero va a pasar aquí, luego acá, y entonces se va a hacer este tipo de procedimientos, este va a ser la ruta que va a seguir la persona. Y un poco me parece que se ha abonado a eso, y pienso que es importante, pero que resulta urgente, y creo que abonaría a esto que comentas en tu pregunta, es lo que tiene que ver con las dinámicas de poder intra e interinstitucionales, ¿no? Cómo se producen las asimetrías y cómo se puede llegar a pues realizar intentos por horizontalizar la relación, aunque no se vaya a lograr, pero otra vez vuelvo pues la persona como sujeto de derechos y no como objeto de prueba. Entonces, ser conscientes y tener una reflexión y una crítica importante, que esto por supuesto también tiene que darse desde esferas más amplias. Hay que reconocer que existen lugares estratégicos o de posiciones pues de poder que pueden generar este tipo de reflexiones para que se reconozca que la posición que se tiene en relación con la víctima pues no es horizontal, pues, y esta reflexión acerca de la asimetría, de las ventajas que tiene el profesional ya por el solo hecho de pertenecer a la institución, de estar en ese rol o de tener conocimientos acerca de dinámicas de violencia, tendría que pasar a inclinar pues la balanza de los servicios a la persona que tiene el derecho, ¿no? Luego, entiendo que sea muy común como estas posturas de servidoras y servidores públicos de como de estar haciendo una especie de favor, ¿no? A las personas víctimas cuando pues más bien es su derecho y es la obligación del servidor o la servidora pública. Entonces, pienso que va un poco por ahí y que por supuesto implica una obligación de competencia individual, pero también una gestión pues institucional y estructural de cómo se dan la dinámica de poder. Muchas gracias, maestro. A continuación, vamos a dar lectura a su constancia de participación, para lo cual me permito dar lectura a la misma. Sí. Perdón por la interrupción. Hay otro par de preguntas. Igual tenemos tiempo para que las den. Si quieren, se las leo yo. Sí, por favor, adelante. Sí, perdón por la interrupción, Claudia.
No, no hay cuidado. Hay otra pregunta de Guadalupe García. Dice, creo que va por el sentido de la que respondiste, Lore. Dice, ¿considera usted que los servidores de las fiscalías deberían tener conocimientos de psicología para así tener un trato menos agresivo con las víctimas? Claro, por supuesto. En general de ciencias sociales, ¿no? Pienso que tendríamos que llevarlo a lo transdisciplinar, ¿no? Porque luego, pues parte de lo que les decía, ¿no? La psicología y la psiquiatría luego son disciplinas, o bueno, yo consideraría que son disciplinas que están en crisis. O sea, como también es muy complicado que luego venga un profesional en psicología con todos los doctorados del mundo a hablar pues, de psicopatología y que entonces pues, usted como abogado o abogada pues aprenda a distinguir cuando alguien tiene pues, un trastorno depresivo o de ansiedad, como pues no tiene mucho sentido, más bien creo, o más bien quiero suponer a partir de la pregunta como de esta parte de que las y los operadores o el personal de las fiscalías esté científicamente informado, conozca el tipo de reacciones que puede ocurrir, pero siempre y cuando pues no se trate de esta cuestión de praxis alienada, ¿no? De colocar, porque yo soy la verdad o a mí me gusta la idea de un poco de serializar a los profesionales, ¿no? Y que más bien se generen entornos pues éticos, políticos, comunitarios, críticos para abordar los problemas, ¿no? Más desde posiciones pues de igualdad y de horizontalidad. Muy bien, hay otra pregunta, y ya le regreso la palabra a Claudia. Bueno, primero contigo y luego con Claudia. Dice Andrés Ferrer, ¿cómo se podría eliminar estos prejuicios que se generan hacia las personas que pueden llegar a presentar su testimonio y por su vestimenta o su clase social se le niega esta capacidad o esta facultad para transmitir su testimonio? Es una muy buena pregunta. Bueno, todas han sido muy buenas preguntas. A mí me gusta pensar que el hecho de que los psicólogos y las psicólogas seamos quienes comúnmente desmitificamos estas cuestiones de atribución de culpabilidad y de estigma, me gusta pensar que es algo temporal. Me gusta pensar que pues vaya, evidentemente las instituciones vamos a reflejar problemas sociales más grandes, ¿no? No sé, en las dinámicas, por ejemplo, escolares, donde también se dan asimetrías de poder como en cualquier otra estructura u organización, se reproducen este tipo de discriminaciones a ese nivel o en esa escala. En los hospitales sucede una cuestión como muy específica también de violencia de género hacia las mujeres que están en periodo de parto, por ejemplo. Entonces, pienso que una forma es esta, o sea, es desde lo pedagógico y desde la difusión, pero me gusta pensar que apuntamos a que todas las personas, operadores y operadoras, no estereotipemos las conductas de las personas víctimas de violencia, porque además, pues sobre todo hablando del contexto de fiscalías, pues hay múltiples fuentes de información y fuentes del derecho que nos hablan de cómo no tendría que investigarse ni juzgarse cierta situación de violencia, ¿no? No hace mucho tiempo compartía unos lineamientos de la Corte Penal Internacional en temas de violencia sexual que tienen que ver con cómo debe y no debe interpretarse el consentimiento sexual, ¿no? Que no podrá deducirse a partir de la vestimenta de la víctima, a través de conductas sexuales previas, entre otras cuestiones. Entonces, pues sí, no sé si respondí, me dices, pero sí, o sea, pienso que es una manera, pero por supuesto implica una deconstrucción y una reflexión crítica personal. La verdad es que yo sostengo que ninguna persona
que en su vida personal no haya reflexionado, vaya, en sus propias relaciones, en sus propios vínculos, no haya reflexionado las violencias, las discriminaciones, las categorías sospechosas, difícilmente lo va a poder hacer a nivel profesional. O sea, una persona que maltrata a sus hijos e hijas, por ejemplo, y que luego tiene que tomar decisiones o tiene que analizar situaciones de maltrato infantil, difícilmente va a poder hacerse un análisis apropiado, pues que no coloque a lo mejor al niño o a la niña como objeto de control del adulto, ¿no? Como posesión del adulto. Entonces, si falta esta reflexión personal, no se puede dar en lo profesional, pero me parece que habrá o puede haber mecanismos a nivel institucional y estructural que posibiliten estos espacios también. Muchas gracias, maestra. Y bueno, a continuación, a efecto de concluir este apartado, me permitiré leer el contenido del reconocimiento que se le hará entrega a la maestra Lorena Rodríguez. La Universidad Autónoma de Aguascalientes y el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, a través del Departamento de Derecho, otorga el presente reconocimiento a la maestra Lorena Rodríguez por impartir la conferencia magistral Mitos de la Investigación Psicológica y Forense en el Sistema de Justicia Penal, en el IV Congreso Internacional de Justicia Penal y Política Criminal 2021. Aguascalientes, Aguas, a 21 de junio del año 2021. Muchas gracias, maestra. Realmente ha sido una disertación brillante que los alumnos y todos los que participan en este foro, sin lugar a dudas, tendrán un gran aprovechamiento de lo que aquí se ha tratado. Muchísimas gracias. Me despido. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias a todos y a todos. En breve, en 10 minutos, volvemos para la siguiente conferencia. Gracias. Hasta luego.